En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Nos acompaña el doctor Oscar Zumar. Usted lo conoce, ha estado antes en el programa. La última vez me acuerdo que hablábamos sobre el tema de la constituyente, que decía él que no tenía la importancia que le estaba dando a alguna gente, que se regaba las vestiduras, ya viene la constituyente, que esto y que lo otro no. Y bueno, parece que le da razón, porque yo hice un comentario ahora. Oscar, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros, hombre. Gracias a ti. Diciendo que esperábamos un conflicto ideológico, digamos, algo así fuerte, con la llegada al poder de Perú Libre. No sé si ha llegado efectivamente solamente por el poder. Y ahora la emergencia es porque esto es una banda de atracadores. Alguien dijo ayer, no sé si fue Víctor Andrés Belaúnde, o él dijo, García Belaúnde, perdón, un equipo de cogoteros. Bueno, y el audio, famoso, es esto tremendo, porque hasta hace poquito, en la comisión del Congreso, Silva dijo, no lo conozco, no, yo no recuerdo haber hablado con él nunca, etc. Si yo te doy $100,000 a ti un día, ¿me vas a olvidar? Vas a ser tan ingrato de olvidarme después de que está. ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Cómo se está poniendo la coyuntura? Sí, bueno, yo creo que en realidad no es incompatible el hecho de que sean unos cogoteros con que sean también personas que en el fondo sí quieren implantar una tiranía comunista. Yo le veo el tema de... ¿no? Este tema de la gran corrupción generalizada, yo creo que era predecible en términos de que ellos necesitan asentar todos los tipos de poder, en realidad. Eso, al final de cuentas, es lo que significa instaurar una tiranía comunista. Ellos tienen que acumular el poder político, que lo han hecho a través de la compra de congresistas y del copamiento del Estado. Ellos tienen que asentar el poder militar, el uso de la fuerza, que lo han hecho con los ministros del Interior y con el ejército. Todavía no al 100%, pero sí están avanzando ahí. Y también el poder económico, evidentemente. El poder económico lo logran de varias maneras, ¿no? Con el narcotráfico, con el lavado de activos, pero también con la corrupción, ¿no? Entonces, la corrupción es una pata más, pero yo no diría que es lo que define al gobierno. Es lo más saltante, porque es lo que está generando ahora los escándalos no los escándalos, sino más bien las investigaciones periodísticas muy buenas que se están haciendo. De hecho, también parte en este canal y en Willax, que están sacando a la luz la corrupción, sí, pero eso no es lo único, digamos. Claro. ¿No? Este acto que está reflejado acá en este documento es el 4 de noviembre del año pasado. Claro, desde acá han entrado. Al toque. Desde antes de asumir el poder, en realidad, desde julio o junio, incluso ellos ya estaban haciendo negociados, ¿no? Ya estaban repartiéndose los ministerios. Porque a ellos en ningún caso les interesa gobernar una democracia liberal, que es lo que teóricamente es un país como Perú, o una república liberal, sino a ellos lo que les interesa es destruir el país como lo conocemos para instaurar lo que ellos quieren. Entonces, si en el medio tienen que destruir instituciones y robar, para ellos es indiferente esto, en verdad. No es algo que los... Más bien los mantiene en su agenda, no es algo que a ellos los desvíe de su agenda, como si haría en un gobierno que tenga por lo menos en el fondo la intención de gobernar, ¿no? Si tú tienes un gobierno que tiene la intención de gobernar, pero es corrupto, tú podrías pensar que lo está desviando de su agenda, que no le está permitiendo concentrarse en lo importante. En el caso de Perú Libre es todo lo contrario. Ellos no es que se estén desviando de lo importante, ellos están simultáneamente consiguiendo su agenda y destruyendo el país. Claro, eso tiene un costo. El costo que tiene esto es, por un lado, la caída de la popularidad de Castillo, cosa que desde su punto de vista no es tan importante. Ni puede caer más tampoco. Sí, puede caer más, porque un dictador no son tonterías, pues no viendo encuestas.
Pero lo otro es que esto puede afectar la composición de fuerzas en el Congreso o no. Yo no creo, en verdad. De hecho, siempre estamos viendo un juego. Yo lo que lo veo es como un juego de investigaciones y de deslindes y de componendas políticas, pero yo creo que en el fondo todo se mantiene igual. Solamente están manteniendo entretenida a la gente, ¿no? De hecho, yo creo que ellos cuentan con que van a haber estas acusaciones, que está Hay bien que ocurran. 12 investigaciones fiscales, Oscar. 12 investigaciones Sí, fiscales. pero no veo ninguna A como... Castillo y los suyos. No veo ninguna que tenga el poder de tumbarse a Castillo. Y yo creo que a ellos les conviene, en el fondo, o sea, no digo que esté mal que la fiscalía o que el periodismo haga su labor, eso está perfecto. Pero yo creo que en el fondo ellos manejan, no digo a toda, ni estoy insinuando que manejen a la prensa, a buena parte de la prensa o a toda la fiscalía, pero yo creo que ellos sí tienen maneras de contener esto, ¿no? Y al contener este cúmulo de investigaciones y de denuncias y de destapes, ellos pueden mantenerse en un ritmo en el que la gente siente que sí están siendo investigados, que están siendo perseguidos de alguna manera, pero no lo suficiente para que caigan. Yo creo que esa situación es mejor para ellos a que en este momento haya completa tranquilidad y paz aparente, porque en algún momento se podría quebrar porque la gente ya no aguantaría más. Es lo Pero que estamos llegando, creo yo, a ese punto, ¿eh? Tenemos niveles de hambre. ese es otro punto Ese que punto sí podría realmente jugar a favor tremendo. nuestro, en cierta Pero- manera, porque digamos que si la gente ya no aguanta el gobierno, podría hacer que haya algún cambio. Claro que nadie quiere que lleguemos a ese punto, evidentemente, ¿no? Pero en el tema de las O de repente investigaciones... no va a quedar más remedio que llegar a ese punto. Sí. O sea, si esto ni siquiera hace que las personas que están blindando a Castillo en el Congreso y fuera de él piensen dos veces lo que están haciendo, o sea, su impermeabilidad cerebral es de tal magnitud que esto no nos hace dudar. No me refiero a los militantes de Perú Libre, digamos, o del castillismo, sino los aliados, este entorno que hay, ¿no? Sí. El Grupo de Acción Popular que lo está apoyando a Castillo y otros. Claro. Si ellos no cambian con esto, ¿ya qué más se puede esperar? Chema, pero de momento parece que sigue estando protegido, ¿no? Sigue estando Y protegido, yo digo, claro. esta cantidad de denuncias que se hacen, claro, tienen el efecto de, por un lado, aparentemente acercar a Castillo, pero también por otro lado hay un desgaste, ¿no? O sea, la capacidad de indignación de la gente, como se dice a veces, que... Cansa. Claro, Cansa la no gente. puedes estar como indignado permanentemente, digamos. O sea, ves un día que hay, digamos, un ministerio que se ha vendido por $1 millón, otro día que otro ministerio que se ha vendido por 100.000, y así sucesivamente, y los puestos que están siendo comprados, y la casa donde se realizan negociados, y luego la otra casa donde también se hacen. Entonces, eso ya termina desgastando a las personas. ¿Qué tantas marchas pueden haber? ¿Qué tantos tweets indignados pueden haber? O sea, ya hay un límite de eso. Entonces yo creo que ellos también juegan un poco con Al eso. cansancio. Sí, Con el cansancio de la gente. claro, el desgaste, ¿no? Y el desgaste también, de hecho en Venezuela el desgaste también estaba sumado al hambre. El hambre, hace un rato dijimos, de repente puede ser que la gente se moleste tanto porque los precios suban y haya hambre, que terminen sacando a Castillo. Pero también la otra versión es posible. Recuerda que en Venezuela se llama, hasta ahora creo, escuálidos a los opositores. Los escuálidos, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque es personas que se burlan de ellas porque están desgastadas física y mentalmente y ya ni siquiera pueden ser oposición. Entonces, ese también es un peligro en Perú, que no necesariamente la gente porque sienta hambre van a ser mejores opositores. De repente también van a estar más cansados y más Sí, preocupados no, en sin duda, conseguir su el pan. hambre ¿no? produce cansancio y produce ya desesperanza. Total. Claro, y también produce la necesidad de ocupar todo tu tiempo, no en la política, sino en Parar la conseguir olla, hambre. parar la Para olla. conseguir comida, perdón. Lo de tus hijos, el pan de tus hijos, Exactamente. esto, etcétera. ¿no? Entonces, sí es algo bien preocupante. Yo pienso que en verdad la única forma, yo no veo como estos acercamientos como positivos necesariamente, sino la única forma de que nosotros podamos decir, efectivamente Castillo no tiene manera de continuar, es si el Congreso, por ejemplo, hiciera alguna acción efectiva para sacarlo. Pero hasta el día de hoy no la vemos. De hecho, la hemos visto anunciada, pero no la hemos visto en la realidad. concreta, sí. Por ejemplo, cuando el congresista Cabero dijo, voy a hacer una
ley para que se adelanten las elecciones presidenciales. Correcto. Esa era una medida perfectamente admisible, más fácil de lograr que la vacancia. Que la famosa vacancia. Sin embargo, no se ha presentado. Entonces yo me pregunto ahí, ¿qué pasó? Nunca se hizo, no recibió apoyo del resto de congresistas. En verdad no sabemos porque no han ¿Te acuerdas explicado. cuando el premier Torres dijo en una de estas charlas tan inteligentes que tiene, que estuvo a punto Castillo, antes de irse a hablar al Congreso, las cosas que dijo, de presentar una ley para adelantar elecciones? ¿Te acuerdas cuando dijo eso Torres? Pero que después desistimos. ¿Era en serio eso que decía Torres o no? No era en serio. No es en serio. Ellos no quieren que se vayan todos. Todo este tema, y eso también lo conversamos en tu programa hace una semana, Chema, toda esa narrativa del que se vayan todos, en verdad no tenía como fin que en verdad se vayan todos, tenía como fin proteger a Castillo, en realidad. Y es lo que siguen haciendo, y es lo que sigue haciendo el Congreso, además. Porque, ojo, eso también creo que lo dijimos, pero la interpretación correcta al que se vayan todos, no es porque yo sea fan del Congreso, de hecho te puedes dar cuenta, pero en realidad en Perú es inconstitucional revocar al Congreso. No se puede revocar al Congreso porque existe una norma en el artículo 134, si no me falla la memoria, pero sí se puede revocar al presidente. Entonces, cuando personajes como Sagasti u otros dicen la salida correcta es que se vayan todos, en verdad él está proponiendo algo inconstitucional, algo antitécnico, algo que se hizo en 2000, pero en 2000 fue mal hecho, en realidad no se podía hacer, y sin embargo lo hicieron, porque hay una norma expresa en el Congreso que prohíbe la revocatoria del Congreso, pero no del presidente. De hecho, la revocatoria presidencial, que está en el artículo 21, está pensada para el presidente. Entonces, si yo hoy día dijera, hago una ley para que se adelanten elecciones y se someta a referéndum y se vote en octubre, por ejemplo, que la gente vote si se va a Castillo o se queda a Castillo, eso sería una revocatoria presidencial y eso es perfectamente admisible en la Constitución peruana. Entonces, ¿por qué no lo hace el Congreso? Es algo que escapa completamente de mí. El problema es hasta octubre. Hasta octubre. Pero hasta octubre es mejor que hasta 2026. Hasta octubre es mejor que hasta 2026. Entiendo, de todas maneras sí. Suena bastante, pero en verdad lo que nos espera es un horizonte de por lo menos 4 años. La gente está muy angustiada en la calle, esto debo decir, por cuestiones ya, disculpa la bochafería, existenciales, o sea, debido a muerte, por llamarlo de alguna manera. Claro, la inflación no es ningún chiste, ¿no? La inflación no es un chiste, la crisis alimentaria no es ningún chiste, lo está diciendo todo el mundo. Claro, y ponen de ministro, el ministro más relevante para poder contener la crisis alimentaria, alguien que ni siquiera tiene estudios universitarios, ni técnicos, creo. Ese es el problema, y que además es alguien que tiene un prontuariado más que un CV. Así es. ¿Y qué ha dicho? Que ha dicho que el tema de la declaración jurada no la vio bien, porque solo tenía 20 minutos para decir sí o no, acerca de si tienes antecedentes penales o no. Marca el cuadradito. Claro, imagínate si no ve bien la declaración jurada, pero es el ministro. La otra cosa que ha dicho el ministro es, bueno, los abogados parece que no han actuado diligentemente. Necesita abogados para hacer una declaración de ese tipo. Evidentemente no es... Bueno, y además Castillo y Aníbal Torres saben perfectamente a quiénes están poniendo de ministros. Naturalmente. Ahora, ¿por qué puede haber un razonamiento como este? ¿No se da cuenta acaso este ministro de que hay antecedentes, que todo se conoce, que tú puedes averiguar prácticamente cualquier cosa sobre la gente? Lo que pasa es que las investigaciones que ha hecho PBO, Philip Butters y su equipo de producción ya de hecho han hecho más evidente lo que muchos ya sospechábamos, que es que ha sido completamente una repartija. A ellos no les interesa la cartera en la que estén. A este ministro lo podrían haber puesto en agricultura, lugar, claro, o en vivienda, o en salud, o en lo que sea, porque al final lo que le interesa es entrar, hacer algunas licitaciones, llenarse los bolsillos con unas cuantas decenas de miles de dólares o millones, no se sabe, y luego irse a su casa. Parece que hay millones, ¿sabes? Porque lo que le han dado ha sido un aperitivo de 100 grandes. Sí, eso es lo que se sabe. Claro, hay más audios, o sea, parece. Sí, de hecho lo que pero además Samir lo dice, mira Juancito, primero le dice a don Juan, luego le dice a Juancito,
esto es solamente una muestra de buena fe. Sí, y en verdad lo que muchos habíamos escuchado como rumores antes de esto es que para reunirse con un ministro, cualquier ministro, estaban pidiendo $20,000. Sí. No, venían abogados, amigos, y me decían, bueno, yo lo tomaba como un rumor en ese momento, pero no tenía ninguna prueba, pero era solamente para una reunión con un ministro, o sea, ni siquiera con una agenda, ni siquiera para conseguir algo, simplemente para poder tener una reunión. Ya era una coima, ¿no es cierto? Claro. Y eso, imagínate, para obtener una obra Ni hablar, pues. O sea, para una cita era 20,000. Eso es lo que encontraron en el baño, ¿no? O sea, lo que encontraron en el baño era seguramente la última cita que habían tenido. Ahí. ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está? No, yo sé que tú No lo van a encontrar nunca, probablemente. Nunca lo vamos a encontrar. ¿Está fuera del Perú? Probablemente. Puede ser, ¿no? Probablemente. A mí todo esto me parece súper raro, estas declaraciones que aparecen, estos testigos y tal. Yo creo que en verdad en el fondo están jugando a esto, a lo que te digo, a mantenernos entretenidos, ocupados. Las propias investigaciones a Castillo. En verdad, muchas personas no lo saben, pero en verdad las investigaciones a Castillo no pueden llevar a nada, porque Castillo está blindado por la Constitución. No puede ser acusado ni denunciado por un delito. No puede ser acusado, pero ojo, que la fiscal anterior no lo quería ni investigar. Ni investigar. Ni investigar. Y eso es lo que pide su abogado ahora. El abogado lo que está diciendo es que como no se le puede acusar, claro, no tiene por qué investigársele. Eso no tiene ningún sentido. Evidentemente no es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero se está usando como algún argumento tiene que usar, viejo. Claro, de hecho ni siquiera se va a los temas de fondo, ¿no? No dice Castillo, no nos explica cómo es que Castillo no sabía lo que estaba pasando, o no nos explica por qué, según él, Castillo es inocente. Y lo mismo que Silva no te conocía, pero después sí te conozco, o sea, es una cosa... Ahora, Silva, cuando haya escuchado o haya visto esto, Silva, anoche o antes de repente se ha enterado, si alguien lo ha dateado, ¿qué explicación va a dar? En verdad ¿Qué tiene que decir este caballero? No tendría nada que decir, tendría que entregarse a la justicia, nada más. O sea, bueno, está sometido a la justicia, claro. Está con... Lo que pasa es que están apelando la orden de inamovilidad, la orden de erradicación, ¿cómo se llama? Claro, no puede salir del país. Claro. ¿Sí? Pero no, o sea, en verdad no debería tener mayor defensa, pero ha demostrado las personas ligadas al gobierno que pueden decir cualquier cosa, ¿no? El cinismo es algo que... No sé si tú lo habías visto antes, Chema, pero yo nunca había visto un nivel de cinismo tan grande en el gobierno. Lo que yo no había... Cinismo generalmente la política se quiere decir, pero lo que yo no había visto era cómo tan rápido puedes pasar de decir no lo conozco a sí lo conozco. O sea, en días o en semanas, ahora. Mi lógica probablemente es una lógica conservadora, decadente y no sé qué. Es probable que sea una lógica demasiado occidental, no sé, anticuada, seguramente, ¿no? Porque la lógica ha desaparecido, lo que son disociaciones cerebrales, o sea, no hay causa-efecto, y eso ha desaparecido el razonamiento de esta gente. Eso es lo que a mí me sorprende. Claro, es lo que yo veo como, o sea, al final de cuentas como un grado de cinismo mayor, claro. No sé, porque ellos pueden decir cosas contradictorias y no se inmutan. Con el mismo rostro. Sí, no se inmutan. O sea, incluso no en temas penales o de fiscalía, sino incluso en los temas políticos. Un día pueden decir no va a haber asamblea constituyente de ninguna manera y el día siguiente decir, bueno, el pueblo está pidiendo una asamblea constituyente. Eso. ¿No? Y han cambiado de postura 5 veces desde que empezó, desde el 28 hasta hoy día. Hay 5 posturas distintas. Exactamente. ¿No? Entonces, claramente, uno, no se les puede tomar en serio. 2, claramente están jugando algo, no están jugando justamente con esta ambigüedad, con este decir una cosa y otra. Y en el tema de las acusaciones también, ¿no? Con unas defensas ridículas, como el plagio, por ejemplo, diciendo que en verdad no hay plagio, que sí es original, ¿no? Y con esto seguramente van a salir con alguna tesis parecida, ¿no? A decir que no sé, que era dinero del monopolio o algo así, porque la verdad es que es ridículo. Tú eres profesor universitario. ¿Tus alumnos, por ejemplo, qué dicen de lo del plagio? ¿Les preocupa o no les preocupa? Sí, o sea, yo no trato, de hecho, de no hablar tanto de política en la... pero sí lo hemos visto como un ejemplo y
en una clase en la que estábamos hablando sobre pruebas, Sí. ¿no? En la clase de procesal civil. Un saludo para mis alumnos, de hecho, de la científica. Y en esta clase vimos como, o sea, si estaba probado, por ejemplo, que había plagio o si estaba probado que la tesis fue hecha luego del 2012. Y todos estaban bien al tanto, eso Sí, fue algo que me estaban gustó, al tanto. todos sabían. Hay veces en las que los estudiantes a veces, a mí también me pasaba a veces como estudiante, que no leen todos los días el periódico, De no acuerdo. ven la prensa, pero de estos casos sí estaban súper al tanto. Ok. Entonces yo creo que sí les importa y sí es algo que hoy día los mantiene ocupados también, que no debería, ¿no? Porque en verdad deberíamos estar en otras cosas, deberíamos estar en cómo hacerle frente a la crisis alimentaria, Hombre, claro, de eso en primer lugar. cómo aprovechar los precios altos de la minería, cómo hacer para privatizar Petroperú. O sea, hay un montón de cosas que son, o bueno, cómo suplir los 2 años que han perdido los niños La en Perú de pandemia y educación. todo, claro. Hay un montón de cosas en Perú que son vitales, ¿no? Para estar hablando del dinero que encontraron en el baño, de cómo Castillo plagió su tesis. En verdad nos mantienen ocupados en cosas que no deberían, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que ni esto ni un otro audio va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso? Y que Castillo va a mantener el blindaje que tiene. Sí, está blindado. ¿Se puede atrever a algo más o no? Estoy hablando del cierre del Congreso. Yo no creo que lo necesite, porque o sea, No lo justamente, necesita. Es claro, decorativo que tenga un Congreso de oposición, entre comillas. claro, yo prefiero, o sea, muchas personas me decían que yo sobreestimaba la capacidad de Perú Libre. Sí. O sea, por ejemplo, cuando yo decía, en realidad, ellos no van a hacer asamblea constituyente, no van a cerrar el Congreso, y explicaba por qué, me decían, tú estás haciendo como un cálculo casi matemático de lo que ellos van a hacer. Eso no tiene sentido porque es gente torpe, gente que no está bien educada y tal. Luego, sin embargo, es lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que en verdad ellos sí tienen detrás gente muy sofisticada, inteligente, que está planeando esto. Yo, si estuviera en sus zapatos, diría que yo prefiero una oposición controlada que ahora pasarle por encima a la oposición. Eso es una posición más endeble, aunque parezca contradictorio. No tener oposición, arrasar con la oposición, Sí. entrar al choque y Que divide destruirlos, más, en el fondo. es un equilibrio más endeble que tener una oposición controlada. Entonces, si ellos son inteligentes y han planeado esto y tienen una agenda que va más allá del 2026, es decir, que quieren perpetuarse en el poder como lo han dicho varias veces, entonces ellos van a querer una oposición controlada, no destruir a la oposición. Y eso es lo que estamos viendo y yo creo que así va a seguir hasta el 2026. Entonces, seguiremos viendo a los opositores de verdad o relativos que están saliendo a decir, vamos a presentar una nueva moción de tal cosa y nueva moción de no sé qué. Ahora parece que van a interpelar a la señora Dina Boluarte, como si el tema de la señora Dina Boluarte fuese una mala gestión en su ministerio, que lo es, pero ese no es el tema. Claro, aparte es El como tema es ministra, una infracción justamente, constitucional. como ministra, no como vicepresidenta. Exactamente. Entonces ahí, de hecho, yo creo que están haciendo una interpretación extensiva, pero veamos, si hacen, efectivamente sacan a Dina Boluarte, y yo estoy equivocado y efectivamente es un paso No, previo pero- para sacar a pero te Castillo, digo, qué bueno, pero Algunos no me han creo. comentado que lo que les llama la atención es que hayan tenido las firmas para una moción de interpelación. ¿A quién? A la ministra. No sé si me dejo entender. No se ha debido ir de frente a una Acusación denuncia constitucional. acusación constitucional. Claro, sí, o sea, te confieso que el caso de Dina tampoco, o sea, esta interpelación y moción no la he seguido con tanto No, detalle, digamos, porque, pues, no pero pasa nada, pero- yo no creo que en verdad vaya ahí a haber muchos cambios en realidad. O sea, no me parece por lo mismo que te decía antes, no creo que en verdad el Congreso tenga una estrategia para sacar a Castillo y que en verdad lo quiera sacar. Entonces, si se ve a lo de Dina Boluarte como un paso previo, yo no lo vería tanto por ahí. Yo creo que es parte de este show que están haciendo, ¿no? O sea, vamos a continuar con la vicepresidenta. Y tampoco está garantizado que ella es ser ministra. Tampoco está garantizado. Que salga como ministra. Que salga como ministra. Bueno, ellos han Ah, sacado ministros, ¿no? O sí. sea, eso es algo que sí es posible, pero al final de cuentas,
como ya, de hecho, esto sí lo hemos dicho, lo hemos conversado varias veces acá. Te digo porque ayer han salvado a Torres. Ujú. Sí, pues, Torres ha ganado ayer en el Congreso. claro, pero así hubiese salido, o sea, Torres en verdad no... Al final un ministro es un fusible, ¿no? Sí, claro. Como sabemos, entonces puede Pero de salir, todas maneras, pero claro, la- ni siquiera tienen la fuerza para sacar al primer ministro. Eso mismo, a eso voy. Menos aún para sacar al A presidente. eso voy, ¿no? pues, Y a efectivamente. Dina probablemente tampoco la van a sacar, ¿no? Y todo, o sea, todas las personas que supuestamente iban a sacar, finalmente las vemos más vivas y coleando que nunca, ¿no? O sea, Vivitos y Cerrón coleando. era la primera víctima de la oposición, Déjame supuestamente. hacer una pausa y quédate unos minutos más, por favor, Oscar. Quiere estar amable. Bueno, pues continúo con el doctor Oscar Sumar, efectivamente. Hemos pasado revista a los últimos acontecimientos, al último audio, etcétera. La tesis de él es que en el Congreso no hay una decisión, ni la va a haber aparentemente como están las cosas, de hacerse fuerte para buscar la vacancia de Castillo y cosas parecidas, sino que más bien lo que se está produciendo es un status quo en el que al gobierno de Castillo le conviene un Congreso independiente, entre comillas, su opositor. Es un poco lo que nos está diciendo Oscar, ¿no? Esto, claro, algunos dirán, pero es demasiado, pues ya mal pensado, Oscar, demasiado pesimista, o le atribuye demasiadas virtudes al profesor Castillo, porque el profesor Castillo no es capaz, pues, oye, de escribir 5 párrafos de una tesis, menos de hacer una gran estrategia maquiavélica para mantenerse en el poder. ¿Qué respondes cuando te dicen eso, Oscar? Claro, gracias. Lo que pasa es que yo pensaba, perdón, yo creo que Castillo, como creo que la mayoría de gente también percibe, Castillo es una marioneta al final de cuentas, ¿no? No, Ok. no es que yo crea que Castillo ha planeado, sino, pero hay una serie de fuerzas detrás de Castillo que yo creo que se han subestimado o han pasado como... Son cosas tan de película, digamos, que mucha gente se niega a creer que son verdad, ¿no? Como por ejemplo la influencia que puede tener el movimiento bolivariano en Perú, que en verdad es evidente, ¿no? O sea, de hecho, eso no es una invención. O sea, Venezuela, el gobierno de Venezuela es un cártel de droga, se llama el cártel de los soles. Cuba es más que un país, es prácticamente una banda de delincuentes con operaciones internacionales. Bolivia es un narcoestado. Colombia tiene una cuarta parte del país entregado al narcoterrorismo. Entonces, luego cuando creen que eso no tiene influencia en Perú, para mí deja, o sea, lejos de ser una teoría de la conspiración, más bien es simplemente querer negar la realidad de una manera ridícula, ¿no? Evidentemente hay una fuerza en la región que nos está llevando hacia el narcoestado. Y esa fuerza claramente tiene una gran influencia en Perú, y más aún si se sabe que un personaje como Cerrón, por ejemplo, está ligado al Brahim, está ligado a Cuba, está ligado a Venezuela. Entonces, luego pensar que esta persona que está todo el tiempo soplándole en el oído a Castillo qué hacer, no va a canalizar la influencia del movimiento bolivariano, es ingenuo y al punto de ser casi ridículo, ¿no? Entonces, por hablarte de una de las fuerzas, yo creo que hay varias fuerzas que confluyen en Castillo y que finalmente sí hay una estrategia detrás, sí hay un plan detrás de décadas, lamentablemente, ¿no? Ellos lo que buscan es perpetuarse en el La poder. productora en el poder, la dictadura. ¿Qué le aconsejarías tú a la oposición o a las oposiciones? Porque si tú escuchas hablar a mucha gente de partidos como Fuerza Popular, Renovación, Avanza, sectores de APP, sectores de otros partidos, dicen que ya la permanencia de Castillo es insostenible, lo dicen muchísimas, lo están diciendo claramente. ¿Qué les podrías recomendar a ellos para realizar su sueño de vacar a Castillo, o no es un sueño verdadero? Yo creo que, o sea, de hecho es, digamos, cae en saco roto hacerle una recomendación a personas que yo creo que en verdad o están compradas o tienen intereses ocultos que los llevan a no querer vacar a Castillo y no querer cambiar el status quo.
Pero yo igual, digamos, tengo la esperanza de que por lo menos hay algunos, dentro de esos 130, pueden haber algunos congresistas que en verdad estén actuando con su conciencia, ¿no? Y a ellos les diría que tienen que actuar lo más fuerte posible, dejando en evidencia y en offside a todos los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, un congresista diga, en verdad sí tenemos esta alternativa, yo la he presentado, pero estas personas al costado mío se están negando, me la están bloqueando. Por ejemplo, nuevamente, no es que está nada contra o a favor de algún congresista como Cavero, por ejemplo, pero cuando Cavero dijo públicamente que iba a presentar para adelantar elecciones, esta moción, para adelantar esta ley, ¿no? Proyecto para adelantar elecciones presidenciales, solamente que en la práctica era una revocatoria. Sí, claro. O sea, muy bien. Pero luego, por ejemplo, esa iniciativa que él aparentemente tenía, no sabemos más. Se ha diluido. Se ha diluido completamente. No pero se llegó a presentar el proyecto, ¿no? No sabemos, porque él no lo ha mencionado públicamente, ya no ha hablado más del tema. Entonces, ¿por qué no lo hace? Entonces yo creo que no solo él, sino cualquier congresista que tuviese sinceramente un ímpetu semejante, tendría que tener el coraje y la valentía, la entereza, para luego señalar a los demás y decir, miren, yo estoy haciendo lo que requiere el país hoy día, pero estas personas que se llenan la boca diciendo que son oposición están bloqueando mi iniciativa. Entonces ya tendría que haber un liderazgo de ese tipo, ¿no? Porque el liderazgo, entre comillas, que estamos viendo hoy día es un liderazgo de congresistas que son muy altisonantes, ¿no? Que aparecen en la prensa y dicen Castillo es un delincuente, se tiene que ir, y la gente lo compra y los aplaude. Pero no estamos viendo un liderazgo real, porque un liderazgo real es un liderazgo basado en hechos, no es basado en palabras, ¿no? Mañana está programada una marcha. Esta marcha está teniendo, a diferencia de las anteriores, bastante publicidad en medios. Hay spots de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué puede variar las cosas con esta marcha? Lamentablemente en nada. A mí me parece perfecto que la gente marche, es más, yo voy a ir también y quisiera que todos vayamos, pero las marchas por sí mismas no van a cambiar absolutamente nada. Lo que tiene que cambiar es algo estructural. Ahora la llave la tiene el Congreso, si no la utilizan, en verdad los ciudadanos poco o nada podemos hacer. En Venezuela, y eso yo no lo sé por leer libros de historia, sino que tengo amigos venezolanos que, por ejemplo, me contaban que en un punto en Venezuela la situación estaba tan crítica que las personas en el equivalente de hoy día, digamos de San Isidro o Miraflores, salían a marchar violentamente. O sea, imagínense, o sea, los vecinos de un edificio, digamos, en una de las mejores zonas de San Isidro, digamos, haciendo sí, violencia. en el Golf, digamos. Imagínate que la gente del Golf saliera, pero marchar violentamente, como con llantas quemadas, con palos, o sea, porque ya la situación era insostenible, ya no podían sostenerse en esa situación. Y además, de repente, personas con un carácter un poco distinto al que en promedio de repente tenemos los peruanos. Entonces salieron como ya, no, a guerrear, como se dice. ¿Y cómo lo recibió el gobierno? Con metralletas. O sea, de hecho, este amigo venezolano me cuenta que el edificio de su casa, donde había, o sea, de su departamento, donde habían puesto llantas quemadas, ellos, ¿no? O sea, se habían ahí de alguna manera. ¿Edificio? Sí, afuera. ¿Afuera del edificio? Sí, porque todo Caracas en una zona de ese yendo. tipo, no en una marcha, sino ahí. Sí, porque toda la calle en Venezuela estaba tomada por gente, eran millones de personas. Entonces ya no era que tenías que ir a un lugar a marchar, sino ya salías a la puerta de tu casa y ya era una parte de la marcha. Y a ellos los recibieron militares que no solamente les dispararon a ellos, sino que dispararon a quemarropa al edificio. O sea, como que hoy día un militar se parara en la puerta de un edificio en el Golf y disparara a todos los departamentos que están en la fachada. O sea, imagínense dentro con niños, ¿no? Sí, claro. Y entraban, bueno, todas las balas al edificio. Entonces, el gobierno tiene ese poder, o sea, que no lo tiene la gente. Entonces, no es que, salvo que sea alguien como tan improvisado y tan, digamos, caído en el lugar como Merino, que, digamos, se puede asustar con que esta gente, como dije hace un rato, no es esa gente, es una gente que ha planeado esto, que ellos ya en un punto, en la línea del tiempo, va a haber marchas violentas y saben exactamente qué hacer en ese punto. Es una planificación. De acuerdo.
¿cómo lees las divisiones o los desmembramientos de Perú Libre? El último ha sido ayer el del congresista Oscar Sea. Ha dicho, por razones de principio y de conciencia, aunque no ha explicado cuáles son, pero lo ha dejado ahí. Total, Perú Libre comenzó con 30 y no sé cuántos y se ha quedado en menos de 20. Entonces, se han formado dos nuevas bancadas, la magisterial y la democrática. Para mí, Sendero Luminoso y Perú Libre, siempre una de sus estrategias principales, que en verdad viene desde Lenin, es el engaño, ¿no? Ellos, como decíamos hace un rato, ¿no? Esto de decir Asamblea Constituyente sí, Asamblea Constituyente no. Ellos siempre quieren mantenernos en la nebulosa y en no saber qué son ni cómo están compuestos. Entonces, una de las narrativas principales de este gobierno desde el comienzo ha sido el deslinde. Siempre ha sido el deslinde con los caviares, supuestamente, ¿no? Que todos sabemos que en verdad los apoyaron y los siguen apoyando. También fue el deslinde. ¿Lo siguen apoyando? Claro ¿Tú crees que lo siguen apoyando? Claro que sí, totalmente. Pero sin embargo... A pesar de las apariencias, dirías tú. Sí, a pesar de eso, a pesar de que, por ejemplo, sale, por ejemplo, Cerrón y Guido Bellido a acusar a Sagasti. Unos adjetivos brutales. Sí, sin embargo, siempre han, o sea, en los hechos, lo que han hecho mutuamente ha sido en beneficio propio, ¿no? O en beneficio mutuo, mejor dicho. También hay un deslinde interno, ¿no? Siempre desde el comienzo hubo la pelea supuestamente de la rama magisterial con la rama más chavista, más de partido, Brian, pues digamos, ortodoxo, firme, etcétera, ¿no? Sí, siempre ha habido esos supuestos deslindes, pero son deslindes para mantener ocupados a la gente. La señora Dina es odiada por Perú Libre, entiendo. Eso es lo que aparentemente dicen, lo que aparentemente es, pero lo que dicen, pero no es la realidad. La realidad es que se mantienen como uno y siempre actúan como grupo. Por ejemplo, si se produjese no la censura a la ministra del MIBIS, es ella, ¿no es cierto?, sino la revocatoria de la censura o la destitución de la vicepresidenta, ¿Perú Libre votaría a favor de eso o no? Votaría en contra. ¿Tú crees que votaría en contra? Sí. Ay, yo he escuchado tales cosas que le han dicho a Dina, Cerrón y compañía, que ya eso, ya vos... No creo que lleguen... Supera mi imaginación, ya eso es un salto mortal, pero ya del trampolín, no sé cuánto, de Acapulco. O sea, para mí es claro que están fingiendo todas estas separaciones y todas estas divisiones. Eso creo que en el fondo los hace más poderosos, ¿no? El que tú ni siquiera sepas quiénes son, quiénes apoyan, cuál es su objetivo. Es una manera de camuflarse a plena vista. Desconciértalo. Sí, es lo que están haciendo. Es gente que, de hecho, por eso yo también decía desde antes de que entre Perú Libre al gobierno, yo decía que el principal riesgo de este grupo no es el económico. De hecho, el riesgo económico claramente es grande. No puede haber que Perú llega a niveles muy altos de pobreza. Lo que estamos viendo con el tema de la minería, hay 3.000 trabajadores de La Pampa que se han quedado sin chamba. Sí, y siguen alimentando eso. De hecho, presentan y tras de ellos hay un montón de pequeños inversionistas, de los hoteleros, de los taxistas, en fin, sí, una serie de gente. Pero yo, el riesgo económico sin duda es grande, es súper importante, pero el riesgo de la integridad de todos es mucho mayor. Por esta gente, o sea, el que le encabeza al público, digamos, es encabezado por Cerrón, ¿no? Pero Cerrón, o sea, si ustedes ven, digamos, en detalles su personalidad, lo que dice, sus estudios, qué ha hecho en su vida, prácticamente es un digamos, un personaje malvado de telenovela, ¿no? O sea, no hay que tener mucha imaginación para saber que esta persona en verdad tiene malas intenciones, que quiere destruir el país, pero eso no basta con destruir la economía o la política, sino que él quiere someter a la población en general, y para eso usa técnicas. Por eso, o sea, todo este preámbulo lo digo para lo siguiente, sí, Chema, que es que estas mentiras, estos artilugios, son todos planeados, no es una casualidad. O sea, de hecho hay gente que activamente planea cómo hacer el mal, y es lo que hacen. De manera entonces de que esto de la división tampoco es que te ilumina el rostro de esperanza, ¿no? Diciendo que va a haber un sector de lo que era Perú Libre antes único,
que va a estar contra el castillismo. Sí, Difícil. probablemente hasta tenga una estrategia, o sea, más allá del tema de la mentira, que en sí mismo es algo que los ayuda. También yo lo he escuchado, no lo he revisado en detalle, por eso tampoco lo aseguro, pero mucha gente analista dice que también tiene que ver con el querer tomar la mesa directiva del Congreso, ¿no? Que es una estrategia para hacerlo. Claro. Yo no lo he calculado en Podría detalle, ser, podría ser pero no me porque sorprendería. Y ya no falta nada. Ahorita acaba la legislatura. No me sorprendería, porque varias cosas que Y ellos hacen viene- tienen varios fines al mismo tiempo. De ahí viene la elección de la mesa directiva del Congreso. En fin, el tiempo vuela, pues. Bueno, Oscar, te agradezco mucho. No, gracias a ti, Chema, un placer, como siempre. Te agradezco mucho tu participación en el programa. Oscar, el doctor Oscar Sumar, estuvo con nosotros. Hoy día, en Biografías, estamos conmemorando la fecha en la que... En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.